buenas y bienvenidos a una nueva inmersión en el material que nos llega. Hola, ¿qué tal? Hoy nos enfrentamos a una pregunta que, ha obsesionado a economistas y físicos durante décadas. Sí, es una de las grandes preguntas. El comportamiento de los mercados financieros es puro caos, un ruido aleatorio impredecible. ¿O no? O, por el contrario, existen patrones ocultos, casi como leyes físicas, que rigen esas grandes fluctuaciones de precios que vemos, a diario en las noticias. Exacto. El material que tenemos hoy es especial. No es un artículo al uso, es una respuesta, un debate académico en toda regla entre dos grupos de investigadores. Es casi una pelea científica. ¿Sí? Es la defensa de una teoría sobre el origen de las subidas y bajadas en el precio de las acciones. Nuestro objetivo hoy es desentrañar este debate para entender algo fundamental. Que es cómo dos equipos, analizando los mismos datos, o casi los mismos, pueden llegar a conclusiones radicalmente opuestas. Y para eso vamos a sumergirnos en una idea que me parece fascinante, la ley de la raíz cuadrada del impacto de mercado. Es que el tema es absolutamente central, porque detrás de este debate, se esconde una búsqueda casi filosófica, ¿no? La de encontrar orden en el aparente caos. Claro. Y las herramientas que usan las llamadas leyes de potencias no son un capricho académico. Espera, frena un momento. Leyes de potencias. Me suena muy imponente. ¿Podemos traducir eso a algo más terrenal antes de seguir? Claro, claro. Es una idea muy intuitiva si lo ves con un ejemplo. A ver, piensa en la escala de Richter para los terremotos. Vale. Un terremoto de magnitud 7 no es un poquito más fuerte que uno de 6. Es inmensamente más destructivo. La energía que libera es desproporcionada. Ya. Pues eso es una ley de potencias. Describe relaciones donde un pequeño cambio en algo provoca un cambio gigantesco en otra cosa. Y aparecen por todas partes, ¿eh? En el tamaño de las ciudades, en la frecuencia de las palabras que usamos. Entiendo. Y la gran pregunta aquí es si una de estas leyes gobierna los vaivenes del mercado. Si los grandes terremotos financieros siguen una regla predecible. El campo que estudia esto, la econofísica, busca precisamente eso, esas reglas ocultas. Vale, entendido. Como la diferencia entre una brisa y un huracán, no es solo un poco más de velocidad. Con esa idea en mente, volvamos al punto de partida. El artículo que analizamos es una defensa, así que primero, ¿cuál es la teoría original que defienden? La de Pleru, Gopikrishnan y compañía. Pues su propuesta es, a la vez, sencilla y revolucionaria. Sostienen que las grandes variaciones de precios, los grandes bandazos del mercado, no son producto del azar. No son pánico colectivo sin más. No, dicen que están causadas directamente por las acciones de grandes jugadores, fondos de inversión, por ejemplo, que mueven enormes volúmenes de acciones. O sea que dejan una huella. Dejan una huella, y lo más importante, afirman que esa huella es predecible, que sigue una regla matemática. Y esa regla es la famosa ley de la raíz cuadrada. La idea, si no me equivoco, es que el cambio en el precio no es directamente proporcional al tamaño de la orden. No, no lo es. Es proporcional a su raíz cuadrada. Pero esto tiene una consecuencia. Un poco rara, me cuesta visualizarla. No es una relación 1 a 1. Exacto. Y ahí está la genialidad y lo contraintuitivo del asunto. A ver, imagina que quieres mover el precio de una acción un 1%. Para eso necesitas mover un volumen V de acciones. Vale. Ahora, si quisieras que el impacto fuera el doble, un 2%, tu intuición te diría, pues necesito el doble de volumen, ¿no? Claro, el doble. Pues la ley dice que no, que necesitarías 4 veces más volumen. Ah, ¿4 veces? Sí. Y si quisieras triplicar el impacto, necesitarías 9 veces más. El impacto se va como frenando. Cada vez necesitas un esfuerzo muchísimo mayor para conseguir un efecto adicional en el precio. Eso es fascinante, porque implica que el mercado tiene una especie de inercia, una resistencia que va creciendo. Pero, ¿por qué fue tan importante esta idea? ¿Qué cambiaba? Cambiaba algo fundamental. Por primera vez se conectaba de forma matemática una causa a nivel micro. La decisión de un único fondo, por ejemplo. Justo. La decisión de un único agente de ejecutar una orden gigante con un efecto a nivel macro, una fluctuación de precio visible para todo el mercado. Ya. Antes, los grandes movimientos se atribuían a cosas más difusas, como el sentimiento del mercado o cascadas de información. Conceptos un poco etéreos. Muy etéreos. Esta ley venía a decir,
No, los terremotos financieros más bruscos no son un misterio. Tienen un epicentro identificable y siguen una regla. Le quitaba una capa de magia y le Ajá. ponía una de física. Claro, pero en ciencia, una idea tan potente, tan elegante, pues atrae un escrutinio igual de potente. Y aquí es donde entran los críticos. Efectivamente. Otros dos investigadores muy respetados, Farmer y Lilo, a los que llamaremos FL para abreviar. Vale. Tomaron esta teoría, la pusieron bajo el microscopio y publicaron una crítica con 3 objeciones que en su momento parecieron un golpe mortal. Vamos con la primera. La primera objeción atacaba el corazón mismo de la fórmula, directo a la matemática, Al exponente. al exponente. Feller analizaron datos de la Bolsa de Nueva York y dijeron, a ver, sí, para volúmenes pequeños la relación se parece a una raíz cuadrada, pero para los volúmenes realmente gigantescos, que son los que importan para explicar las crisis, el impacto en el precio crece mucho más lentamente, ¿Cuánto más lentamente? pues el exponente que ellos encontraron era inferior a 0,2, muy lejos del 0,5 que define la raíz cuadrada. Era como decir que la escala de Richter estaba mal calculada para los peores terremotos. Un golpe duro. El segundo, según entiendo, ya no era al qué, sino al cómo, a la metodología. Precisamente, FL argumentaron que el método de los autores originales estaba sesgado, que no tenía en cuenta un fenómeno llamado memoria a largo plazo del flujo de órdenes. Otro concepto que necesita traducción. ¿Qué significa esa memoria? Pues la idea es que las órdenes en el mercado no son eventos aislados, independientes. Una orden de compra tiende a ser seguida por más órdenes de compra. Y una de venta por más ventas. Hay como una inercia. Eso es, según FL, esta correlación en el tiempo contamina la medición. Es como intentar medir el impacto de una sola gota de lluvia en un charco mientras ya está lloviendo. Es difícil separar el efecto de tu gota del de las demás. Claro. Argumentaban que esta correlación hacía que el impacto pareciera más grande de lo que realmente es. Entiendo. Pero, un momento, ¿esta memoria a largo plazo es algo real? ¿Aceptado por todo el mundo? ¿O era un concepto que Fell introdujo solo para atacar la teoría? Porque suena algo que, si fuera cierto y predecible, haría millonario a cualquiera. Esa es exactamente la cuestión, y una pregunta muy astuta. Volveremos a ella, porque es la clave de la defensa. De acuerdo. Pero antes, la tercera objeción de FL, que era quizá la más demoledora, la que atacaba la universalidad de la ley. Ah, claro. Exacto. FL analizaron 3 acciones de la Bolsa de Londres y afirmaron que la distribución de sus volúmenes no seguía una ley de potencias, que es un requisito matemático para que todo se sostenga. ¿Y su conclusión fue? Fulminante. Si esta supuesta ley no se aplica en un mercado tan importante como el de Londres, no es una ley fundamental. Es como mucho una curiosidad estadística de la Bolsa de Nueva York. Vale, recapitulemos el ataque. Lo que nos dicen Farmer y Lillo es, primero, la fórmula es incorrecta para las grandes operaciones. Segundo, el método está viciado porque ignora correlaciones. Y tercero, para rematar, la teoría ni siquiera funciona en todas partes. Un jaque en 3 movimientos. Parece que la teoría original está contra las cuerdas. Totalmente. Daba la impresión de que la elegante idea de la raíz cuadrada había sido, refutada de forma contundente. Y aquí es donde la historia se pone buena. Porque el artículo que tenemos delante es la respuesta detallada a cada uno de esos 3 puntos. Los autores originales vuelven para desmontar la crítica, argumento por argumento. Empecemos por la primera objeción, la del exponente matemático. ¿Cómo defienden su 0,5 frente al 0,2 de los críticos? La respuesta es brillante, porque no se basa en una fórmula más compleja, sino en una observación del mundo real que, según ellos, FL ignoraron por completo. ¿Y cuál es? La práctica de la división de órdenes, o order splitting. ¿Qué es eso exactamente? Es puro sentido común para cualquiera que opere en el mercado. Nadie, absolutamente nadie, ejecuta una orden gigantesca de golpe. Claro. Si un fondo quiere comprar 1 millón de acciones de una empresa, no pulsa un botón que dice «comprar 1 millón ya». Si lo hiciera, el mercado entero vería venir esa demanda masiva. El precio se dispararía en su contra. Y acabaría pagando un sobreprecio enorme. Sería como gritar en una subasta «pago lo que sea». Justo. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen en la práctica es dividir esa gran metaorden en muchísimas órdenes más pequeñas y las van ejecutando a lo largo del día o incluso de varios días para pasar desapercibido. Vale.
Y aquí está el kit de la cuestión. El artículo nos da un ejemplo perfecto. Imagina que un fondo quiere provocar una subida del 1% en una acción, de 100 a 101 euros. Ese es su objetivo final. Esa es su intención. Pero el intermediario no compra todo de golpe. Primero compra una décima parte y el precio sube de 100 a 100,10. Luego otra décima parte y sube a 100,20. Y así en 10 pasos hasta llegar a 101. Ya veo por dónde van. El análisis de FLL, al mirar las transacciones individuales, solo vería 10 pequeños saltos de 0,10 euros. Eso es. Y concluiría que el impacto de cada transacción es mínimo, un 0,1%. Pero se estaría perdiendo la visión de conjunto. Exacto. El impacto real de la intención original de compra fue del 1%. El método de FL subestimaba el impacto real, hasta 10 veces en este ejemplo. Es una distinción crucial. Crucial. FL estaban midiendo el impacto de los ladrillos individuales, mientras que la teoría original se refiere al impacto del edificio completo. La intención estratégica es lo que importa, no cómo se ejecuta tácticamente. O sea, el análisis de FL era ciego al fenómeno que precisamente quería estudiar. Justo. El efecto de las órdenes grandes. Y, claro, los autores no se quedan en la explicación teórica. Supongo que lo demuestran con datos. Por supuesto. Reanalizaron los datos, esta vez de 1000 acciones diferentes, pero usando un método que agrupa las transacciones que reconstruye esas metaórdenes originales. Y los resultados, según afirman, confirmaron de nuevo su exponente de 0,5. La ley de la raíz cuadrada volvía a la vida. Un contraataque muy sólido, la verdad. Con esto, el primer pilar de la crítica se tambalea. Pero, ¿qué pasa con el segundo? El de la metodología y esa supuesta memoria a largo plazo. La pregunta que hice antes, ¿es real esa memoria? Y fue una pregunta clave. La respuesta de los autores a este punto es más conceptual y va directa a la yugular de la lógica de FL. A ver, Señalan que todo un argumento de la memoria se basaba en un modelo matemático muy simplificado, casi un modelo de juguete. En ese modelo, el retorno de una acción se podía predecir simplemente sabiendo si la orden anterior fue de compra o de venta. lo que, como decíamos, sería el santo grial de la inversión, si pudiera saber si el precio va a subir o bajar solo mirando la última orden. Todo el mundo sería rico. Claro, claro. Y los autores dicen que eso es empíricamente falso. Es uno de los hechos más estudiados de los mercados. Los retornos a corto plazo son prácticamente impredecibles, no tienen memoria. Entonces, el modelo de FL no se corresponde con la realidad. No. Si los retornos fueran tan predecibles como su modelo sugería, veríamos correlaciones a largo plazo muy fuertes, y simplemente no existen. Les están diciendo, oye, la base de vuestra crítica es una suposición sobre el mercado que sabemos que es falsa. Es un argumento elegante, porque no ataca los cálculos, sino la premisa de la que parten. Pero aún así, para zanjar el debate, ¿proponen alguna alternativa? Sí, y esto refuerza su posición. Proponen una nueva métrica, una forma diferente de medir el impacto que es inmune a esas posibles correlaciones. ¿Cómo funciona? Pues en lugar de mirar el volumen total en un intervalo, analizan el retorno en función de la mayor transacción individual dentro de ese intervalo. La lógica es que en una metaorden dividida, una de las partes será la más grande y actúa como un buen indicador de la intención original. ¿Y el resultado? De nuevo, sus mediciones confirmaron la ley de la raíz cuadrada. Bien, han desmontado 2 de los 3 argumentos, pero queda el más difícil, en mi opinión, la acusación de que su ley no funciona en otros sitios, como Londres. Si no es universal, no es una ley. ¿Cómo responden a eso? Porque parece un problema. Insalvable. Aquí es donde el artículo despliega su golpe de gracia. Y es casi cinematográfico, porque la respuesta no está en el cuerpo principal del texto. Está casi escondida en una nota al final del todo. Es la revelación final. Me tienes en vilo. ¿Cuál es la revelación? La nota revela que el análisis de FL sobre la Bolsa de Londres era fundamentalmente defectuoso porque se basaba en datos incompletos. Incompletos. Resulta que en la Bolsa de Londres, como en muchas otras, una parte significativa de las operaciones de gran volumen no ocurren en el mercado público que todo el mundo ve. Ocurren en lo que se conoce como el upstairs market. El mercado de arriba. ¿Qué es eso? Es un mercado bilateral, casi privado, donde las grandes instituciones,
los bancos de inversión, los fondos de pensiones, negocian directamente entre ellas bloques enormes de acciones. Ah, Lo hacen precisamente para no causar el impacto que hemos descrito. Y la cuestión es que FL, en su análisis, excluyeron por completo los datos de este mercado. espera un segundo. ¿Me estás diciendo que para estudiar el impacto de las grandes operaciones, ignoraron el lugar donde se realizan precisamente las más grandes? Exactamente. Es como querer estudiar el tráfico de una gran ciudad observando solo las calles secundarias y los callejones, e ignorando por completo las autopistas. Tu conclusión sobre el tráfico sería inevitablemente incorrecta. Sesgada, sí. Estarías ignorando literalmente los vehículos más grandes y rápidos. Al excluir el upstairs market, Fiel estaban eliminando artificialmente de su análisis las transacciones de mayor volumen. Entonces, su conclusión de que en Londres no había una ley de potencias en los volúmenes no era un descubrimiento sobre el mercado. Era una consecuencia directa de su propio error al usar datos incompletos. Un artefacto de su muestra, como se dice en estadística. Y supongo que los autores sí consiguieron los datos completos. Como era de esperar. Analizaron 265 de las mayores acciones de la Bolsa de Londres, incluyendo esta vez todas las transacciones, las públicas y las del upstairs market. El resultado fue demoledor para la crítica. Encontraron exactamente la misma ley de potencias para la distribución del volumen que habían encontrado en Nueva York y en París, con un exponente casi idéntico. La universalidad de la ley no solo se defendía, sino que salía reforzada. Es un final brillante. La verdad es que cierra el círculo de una forma impecable. Después de este viaje de ida y vuelta, de este duelo intelectual, creo que podemos extraer algunas lecciones clave. Desde luego. La primera, para mí, es que este debate tan complejo se reduce a una idea tangible, la ley de la raíz cuadrada, que propone una relación predecible entre las grandes órdenes y los cambios de precio. ¿Totalmente? Y la segunda lección, que para mí es la más importante para cualquiera que trabaje con datos, es que la metodología lo es todo. Un mismo fenómeno puede parecer completamente diferente dependiendo de cómo lo midas. Lo de la división de órdenes es el ejemplo perfecto. Claro, nos enseña que ignorar las prácticas del mundo real no es un detalle menor. Puede llevar a conclusiones fundamentalmente erróneas. Ella tercera, que es la del golpe de gracia final, es sobre la integridad de los datos. Una crítica que parecía sólida puede desmoronarse si se descubre que se basaba en un conjunto de datos, pues eso, sesgado o incompleto. La verdad está en los datos, sí, pero solo si tienes todos los datos relevantes. Exacto. Y si me permites, para terminar, me gustaría dejar un último pensamiento para la reflexión. Algo que el propio artículo menciona de pasada, pero que abre una puerta muy interesante. Adelante. Los autores reconocen que hay dos grandes teorías para explicar los grandes cambios de precio. La primera es la suya. Son causados por grandes transacciones. Pero hay otra, que son causados por fluctuaciones en la liquidez. ¿Qué significa una fluctuación en la liquidez? Imagina un momento en el que, de repente, hay muy pocos compradores y vendedores dispuestos a operar. El mercado se seca. Vale. En esa situación, una orden relativamente pequeña puede mover mucho el precio porque no hay contrapartida para absorberla. Es como intentar comprar pan en una ciudad donde de repente solo queda una panadería abierta. El panadero puede poner el precio que quiera. Entiendo. Entonces tenemos dos posibles causas. Un actor muy grande que empuja el mercado. O la desaparición de muchos actores pequeños que lo sostenían. Vale. Exacto. Y aunque los autores argumentan de forma convincente que su teoría explica mejor la forma matemática, la ley de potencias que vemos, esto nos deja una pregunta abierta fascinante. ¿Qué sería? ¿Y si no es una cosa o la otra? ¿Y si ambas fuerzas actúan a la vez? La pregunta que queda en el aire es ¿cómo interactúan la decisión de un único gran actor con la retirada colectiva y simultánea de miles de pequeños actores para crear esa complejidad que observamos? Claro. Es una reflexión profunda sobre la causalidad en sistemas complejos, donde las acciones individuales y el comportamiento del enjambre se entrelazan de formas que apenas empezamos a comprender. Una pregunta excelente para seguir pensando. Y con esa reflexión sobre la danza entre lo individual y lo colectivo, cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a las entrañas del debate científico que da forma a nuestra comprensión de los mercados. Como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias a ti.